Bueno, estamos conversando acá con Oscar Brando sobre el reciente libro que acaba de publicar, Los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura. Y la pregunta, Oscar, contanos algo, ¿a qué artistas has ido recurriendo en este trabajo de investigación? En general, los artistas que rescatamos y a pesar de su filiación política, se guardan una manera de crear que sea independiente de esa misión, que no es, tampoco es un pecado, ¿no? Ojo, no es no es terrible tener eso que llamamos no una función heterónoma del arte, es decir, el arte cumpliendo con una misión determinada. No es horrible eso. Digo, incluso hay todo un género. Si vos me decís, claro que yo qué sé, en el boom de la narrativa latinoamericana, más allá de bueno, las denuncias posibles que pudo haber en esa gran narrativa, en esas grandes novelas, esas novelas funcionaron como grandes artefactos artísticos autónomos. Pero incluso inmediatamente después viene eso que todavía estamos capeando, que es el testimonio, o es la literatura documental. Esa literatura se adhiere mucho más a la realidad que la imaginación de un realismo maravilloso o lo que fuera. Esa adhesión a la realidad casi siempre supone una denuncia. Digo, yo qué sé, pienso en la obra de Rodolfo Walsh, el argentino, y voy a decir, bueno, ¿qué hay allí en la obra testimonial de Rodolfo Walsh? Y bueno, hay una denuncia contra el Estado, hay una denuncia por la violencia que el Estado ejerce bueno, sobre lo que fuera, ¿no? A veces no es solamente una denuncia en relación al Estado, pero la literatura testimonial responde claramente a una función social y puede ser, y en algunos casos lo es, la mejor literatura de un momento. Digo, yo qué sé, en los años 60 y 70 la épica no era solamente la épica de la gran novela realista del siglo XIX y XX o incluso la del boom, era la novela o el relato que reflejaba la realidad testimonial del mundo que se vivía. Y en eso fue muy claro que, yo que sé, la Revolución Cubana impuso una nueva épica en los años 60 a la narrativa. Entonces, Y Casa de la América fue un y órgano Casa de de... las Américas fue un organismo de sostén de eso. Ahora, eso, lo más interesante de eso, y yo lo trato en mi libro en varias ocasiones, porque eso se presenta en muchos momentos, la pulseada entre lo misional de la literatura y el carácter autónomo de la literatura. Lo notable es cuando en un artista se producen todas, digamos, el artista reproduce todas las posibilidades. Y eso se da en muchos casos, y yo tomo un caso que casi cierra el libro, porque no es el que cierra, es el penúltimo, es el caso de Ibero Gutiérrez, que fue un gurí que lo lo mató el Escuadrón de la Muerte a los 22 años. Era un muchacho, un militante más o menos activo de un movimiento político de izquierda, había tenido, bueno, los avatares de muchos jóvenes de esos años, había estado detenido, había estado preso, y no se sabía tanto de él, sino su familia y sus amistades, pero cuando lo asesinan el 28 de febrero de 1972, se descubre que deja un archivo impresionante, un caudal de cosas que él había escrito, pintado, recortado, pegado, desde los 15, 16 años hasta los 22 en el que muere. Y entonces, ¿qué nos vamos a encontrar ahí? Nos vamos a encontrar la literatura de un militante. Por cierto que nos vamos a encontrar la literatura de un militante, pero nos vamos a encontrar muchísimas cosas más. Es decir, el tipo va sosteniendo su creación artística y se va sosteniendo como artista a partir
de una escritura militante, y eso hay tramos de su creación, que alimentan algo que no es eso, y que abre el mundo a otras posibilidades. Es decir, la poesía de Ibero Gutiérrez puede ser una poesía de militancia, pero puede ser una poesía sobre la psicodelia de fines de los años 60. Digo, él es un botija, es un pibe de 20 años en 1969. Se va a Cuba, se va a Francia, capta todo, y escribe todo, y pinta todo. Entonces, claro, ahí es donde vemos el carácter notable de un artista, tal vez un tipo excepcional, pero digamos, ese balance que él consigue hacer entre la poesía necesaria, podríamos llamarla así, y la poesía innecesaria, o la poesía que él escribe porque tiene otras inquietudes que no son estrictamente las intelectuales, las intelectuales de izquierda, o las misionales de izquierda. Entonces, digo, eso se podría revisar en toda la historia de una cultura. Yo entiendo un poco más de literatura y hablo sobre todo de literatura, pero... ¿Pero incluís algo de arte plástica también? Apenas, porque tampoco uno es tan atrevido. Digo, yo soy, no sé, un degustador de algunas cosas. Digo, me gusta mirar, ir a los museos y mirar cuadros, soy menos sensible a otras expresiones de las artes visuales, lo que sé, a las performances, o a las instalaciones, o a las esculturas mismo, que sean muy clásicas. Soy, no sé, entiendo menos o me entiendo menos con ellas. He visto un poco de pintura a lo largo de los años, y bueno... Pero también has incursionado en este tema de lo ideológico y las artes plásticas. No demasiado, Roberto, no demasiado, porque me parecía que no tengo los conocimientos suficientes. Pero ahora mencionaste este tema de los de Siqueiros y Torres. Bueno, es que ese es un momento al que sí le presté atención, porque es un momento fermental. Yo creo que lo digo en el libro, y si no lo digo en el libro lo debería haber dicho, y lo digo acá y te lo digo a vos. La década del 30 del siglo XX es impresionante. ¿Por qué? Porque es en el mundo impresionante, porque en el mundo está decidiendo qué hacer. Y digo, me dirás en todo momento, hoy está diciendo que ayer estuve diciendo que siempre está diciendo que hacer, pero si uno lo mira en perspectiva, y yo qué sé, me parece que en esos años 30 se están decidiendo cosas. Ahí están los grandes modelos, está la Unión Soviética que recién arranca en formación y qué sé yo, y es eso que trae Siqueiros acá y que imprimen algunos de los artistas visuales. Digo, te diría, con las modalidades no de los muralistas mexicanos, sino de la forma mexicana de adaptar el realismo socialista. Pero bueno, él, no te digo que cree una escuela, pero hace sus discípulos acá. Y al mismo tiempo vuelve Torres en el año 34 con una idea completamente distinta del arte y nada que ver con eso. Pero al mismo tiempo Torres tampoco es un tipo que viva en una nube. En algún momento se hace cargo de la Guerra Civil Española y colabora con los republicanos. A su manera. Pero entonces, en ese momento, ni que hablar de los fascismos en el mundo, digo, porque es así, y bueno, y el esfuerzo que hace Estados Unidos, primero para que el comunismo no se le meta, porque casi podemos decir que la década del 30 es la década del riesgo del comunismo en Estados Unidos. Bueno, pero Roosevelt consigue un modelo socioeconómico que frene los impulsos, que crea sobre todo la crisis económica. Y además consolidando el sistema democrático frente a los totalitarismos, no solo los fascismos de Italia y Alemania, sino sobre todo lo del falangismo, que llegan en alguna forma al pensamiento americano. Entonces, allí yo creo que hay un momento muy
muy interesante. Digo, desde el punto de vista local, además tenés, por citar cosas que a revisar en esa circunstancia, al principio de la obra de Onetti, la fundación del semanario Marcha, ¿no? Que supone también decisiones, no la obra de Onetti, pero digo, la fundación del semanario Marcha, que supone también decisiones en relación al pensamiento antiimperialista, al pensamiento, a los tercerismos que vendrán después, las elaboraciones de la tercera posición. Y eso yo creo que está sobre todo anidado en esa década, en la década del 30, ¿no? Y bueno, y además por allí, ¿no? A veces me preguntan, bueno, pero la cultura, ¿y por qué la cultura es de izquierda? Y yo qué sé, ¿por qué? No sé si es de izquierda, la cultura no es de izquierda, la cultura tenemos todos, seamos del signo que seamos. Pero es cierto que se ha afiliado a los artistas, a los intelectuales de cuanto con la izquierda. Bueno, pero ¿por qué eso sucede? Y allí habría que buscar las claves. Yo creo que en esa década hay que buscar las claves. Roberto Arespons habla del polo rojo. Y bueno, y por supuesto que, yo qué sé, las utopías y la creación de utopías y el pensamiento ilustrado, iluminista, que llega con esas utopías puede fermentar mejor en la izquierda que en la derecha, ¿no? Que en el pensamiento conservador. Y si tuvieras que dar algunos nombres de representantes de la literatura de las derechas o de los fascismos, ¿por dónde irías? No, yo diría, al principio mi maestro, al quien dedico este libro, que es Carlos Real de Azúa. Yo le dedico el libro a Real de Azúa por distintos motivos. Digo, uno muy sentimental, y es que lo conocí y lo traté el último año y medio de su vida. Yo era un pibe que tenía 20 años, quería entrar de estudiante en el Instituto de Profesores, y un amigo me dice, vamos a visitar a Real de Azúa, que fue profesor mío en el liceo, y le pedimos que nos ayude a preparar el examen. Había examen de ingreso en el liceo. Yo no tenía ninguna idea de quién era Real de Azúa, caímos por la casa. Real de Azúa era el año 75, le quedaba poco de vida, él no lo sabía, nosotros tampoco, porque tenía 60 años, no había cumplido 60 años cuando lo conocí. Y caímos en la casa, yo nunca había visto una biblioteca así, era un apartamento muy grande ahí en Mercedes y Vázquez, lleno de libros, el baño, los corredores, la cocina, no sé cuánto, todo lleno de libros. Y bueno, me encontré con un personaje muy singular, Real, era un personaje muy particular, un tipo inteligentísimo, que había escrito ya a esa altura casi todo, porque en el 75, ya después se muere en el 77. Y mi ignorancia de los 20 años, nada, quedó deslumbrado por la biblioteca, y una conversación errática, que por supuesto el tipo no tenía la menor intención de ayudarnos, nos prestó unos libros y nos dijo, si quieren ayuda específica para preparar un examen, hablen con fulano de tal. Pero ese personaje, que yo lo quise, porque bueno, después lo traté con la intensidad con que un muchacho de 20 años podía tratar a un señor de 60, me prestaba libros, me dejaba a veces ir a la casa a leer cuando no quería prestarme los libros porque eran caros o eran únicos. Y ese señor, que además, bueno, tenía todo un aura y lo respetaba muchísimo, la inteligencia uruguaya, a la que yo también desconocía, había tenido un origen, no en el origen, pero en el año 36 se la adhiere a la Falange española, a la Falange y a la Hons en el Uruguay. Entonces, digo, ahí hay un pensamiento a revisar, ¿no? El pensamiento autoritario de origen católico, ¿no? Digo, obviamente eso también respondía al falangismo, pero y sobre todo antirrodoniano. Es decir, porque al final de cuentas ser rodoniano no era difícil, estaba Ariel, estaba el pensamiento liberal, y eso era lo que las democracias trataban de aprovechar. Digo, democracia también, Rodó tenía un concepto democrático un poco peculiar, ¿no? Más bien griego que moderno. Pero de todas maneras, allí Real, durante unos cuantos años,
es un abanderado de las ideas antiliberales. Y por cierto no es el único. Digo, A ver, ¿qué otro más te acordás? y bueno, de esos años en el Uruguay, yo qué sé, Mario Falcao Espalter, por ejemplo, era un hombre también ligado, era un historiador. Había mucha gente ligada, sobre todo a la cosa española. Y por el lado del catolicismo, ahí no me arriesgo mucho, porque también el pensamiento no liberal, tanto de origen español, Lenin Entralgo, de origen francés, también había mucho, ¿no? Se va transformando, después, bueno, vienen los llamados personalismos, Maritain, Exupéry, y allí, digo, hay una pugna ideológica que es intensa y que es importante, digo, que en realidad Yasúa se da en sí mismo, porque Real tiene que reconvertirse de un antiliberal, que es en los años 35, 36, 37, hasta los años 40, con el concepto de hispanidad, con el triunfo de Franco en España, y un concepto de hispanidad que hace suponer que vamos a volver a las ideas hispánicas, yo que sé, del siglo XVI, con una cosa, con una visión trascendente de la vida, no con una visión inmanente, y claro, la gente de qué está hablando, con una visión en la que la vida se cumple para algo más, no para abastecerse en sí mismo, no para el placer de sí mismo. Hay un sentimiento trágico de la vida, muy unamuniano, muy español, que encarna en ese pensamiento. Que claro, en el caso de los pensamientos liberales, son los pensamientos más adheridos a a las formas economicistas, a las maneras más vinculadas al éxito capitalista y cosas. Este pensamiento viene a reforzar un carácter de la tragicidad de la vida. Todo eso es muy interesante y bueno, eso estaba allí, aunque nosotros digamos, bueno, pero Uruguay era un país liberal, y esas cosas podían no tocarlo, no era tan liberal, o era liberal y al mismo tiempo no lo era, y cuando tuvo que dejar de serlo, dejó de serlo.